todos y todas. Los recibo con un gusto en este episodio de mi video podcast dedicado a la educación. Soy Cristel Juliet Giraldo Pérez, estudiante de segundo semestre de licenciatura en educación preescolar en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la sede de Bello. Este día me gustaría invitarlos a pensar sobre un asunto fundamental en la educación universitaria, la evaluación del aprendizaje. En este espacio tiene como objetivo examinar de forma crítica el caso titulado El sistema evaluativo en la Universidad de San Sebastián, el cual pone de manifiesto los conflictos entre las técnicas de evaluación convencionales y la necesidad real que tienen algunos alumnos durante su formación. Por medio de este análisis trataremos cuestiones fundamentales que nos permitirán comprender de qué manera podemos optimizar las prácticas evaluativas en la educación superior. Para ello necesitamos hablar un poco sobre este caso. Por ello vamos a escuchar un pequeño resumen de Camilo Martínez, quien es un alumno del segundo año de Ciencias de la Educación en la Universidad de San Sebastián, ubicada en Bogotá. Este es el enfoque del caso. Camilo entró con grandes expectativas y un profundo compromiso con la enseñanza, pero a medida que avanzaba su carrera se topó con un sistema de evaluación que no estaba alineado con sus principios educativos. Los cursos que tomó se distinguieron por métodos enfocados en la memorización, exámenes de opción múltiple, ensayos reiterativos y feedback superficiales. Sus esfuerzos para adoptar una perspectiva más crítica y reflexiva no fueron reconocidos, a pesar de que los intentos y el sistema continuaba sin dejar lugar a la creatividad, al análisis o al pensamiento independiente. Se premia la reproducción de contenidos, aún en la materia de evaluación educativa, en la que esperaba hallar modelos novedosos. La perspectiva seguía siendo punitiva y muy limitante. Camilo, después de varias frustraciones, optó por reunirse con el decano para manifestarle tantas inquietudes y dudas que él tenía frente a este tema, ¿cierto? A pesar de que admitió el problema, también le dejó claro que los cambios requerían de tiempo. Además, también manejaba, no solamente era el tiempo, sino también los recursos que eso necesitaba para hacer un cambio. Al no encontrar soluciones rápidas, Camilo decidió dejar sus estudios. Su experiencia demuestra que hay un problema estructural realmente grande en los métodos de valoración, el cual impacta no solo en el desempeño académico, sino también en la permanencia y motivación de los estudiantes. Después de este pequeño resumen, tenemos unas preguntas relacionadas a este caso. La primera de ellas es: ¿en qué medida la falta de espacios para la discusión y el análisis crítico en las clases afecta la motivación y el compromiso de los estudiantes con su proceso de aprendizaje? Bueno, la falta de espacios para la reflexión crítica y el diálogo en el cual están los alumnos en el aula repercute gravemente en la motivación y el compromiso de los alumnos, puesto que restringe su participación activa en el proceso de aprendizaje. Para Camilo,
Este aspecto fue clave en su desmotivación gradual, a pesar de que entró con mucho entusiasmo, muchas expectativas y un gran anhelo de aprender. Este se encontró con un entorno en el que el, conoci el conocimiento se compartía de manera memorística y en una sola dirección, sin posibilidad de discutir, cuestionar o utilizar los conocimientos en situaciones reales como tal. Los alumnos se sienten en ocasiones invisibles en el salón de clases cuando no tienen la oportunidad de expresar sus ideas, formar argumentos o participar en actividades dialogantes. Por lo tanto, se considera que aprender es una obligación, mecánico en lugar de un proceso relevante. A pesar de que Camilo lograba buenas notas, él consideraba que su educación era superficial y sin un propósito, o al menos en sus expectativas. No solo el análisis crítico y la discusión contribuyen a que se mejore el aprendizaje, sino que también consolidan competencias fundamentales como la argumentación, la creatividad y el razonamiento independiente, como se demuestra en el caso. Su omisión tiene un impacto directo en la conexión cognitiva y emocional de los alumnos, en este caso en Camilo, ¿cierto? Ya que con sus contenidos él no se sentía bien ni identificado. Y esto pues disminuye su aplicación y le causa mucha frustración. Por lo tanto, es esencial que las instituciones de educación superior fomenten espacios de diálogo y evaluaciones que reconozcan y aprecien la capacidad crítica de cada uno de los alumnos. Esto no solo eleva su motivación, sino que también potencia su formación profesional en todos sus aspectos. Bueno, tenemos una segunda pregunta que es, ¿cómo podría la implementación de métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia de aprendizaje de Camilo? Bueno, si hubiera utilizado técnicas de evaluación participativa, en este caso pues la universidad, la experiencia educativa de Camilo podría haber cambiado por completo. Los métodos participativos fomentan la construcción activa de conocimientos, el diálogo, la colaboración y el análisis crítico de manera diferente a las evaluaciones tradicionales que se enfocan en memorizar. Estos enfoques posibilitan que los alumnos sean no solo evaluados, sino también actores activos en su proceso de aprendizaje. Para Camilo, una evaluación participativa habría implicado, por ejemplo, colaborar en un proyecto conjunto, elaborar estudios de caso, participar en discusiones con sus compañeros y con sus docentes, crear propuestas pedagógicas novedosas o evaluar el trabajo con sus colegas. Esto habría incentivado su capacidad de pensar críticamente y su creatividad para poder desarrollar competencias para un futuro. También atributos que él apreciaba mucho como futuros fundamentos en su labor docente. Asimismo, si Camilo hubiera recibido retroalimentación personalizada y formativa, podría haber identificado con mayor claridad sus cualidades y áreas de mejora, lo que hubiera reforzado su sentido de pertenencia y su éxito. Esto habría reforzado su vocación por la enseñanza y aumentado su motivación intrínseca. Los métodos participativos también posibilitan la educación
de la evaluación a diferentes formas de aprendizaje, lo que fomenta la inclusión y la igualdad. Si estas tácticas se hubieran implementado, probablemente Camilo habría percibido que su voz y sus pensamientos tenían un espacio en el salón de clase, lo que habría prevenido su desmotivación y quizás su abandono de la universidad o su deserción. En conclusión, podemos decir que una evaluación en la que participara Camilo le habría proporcionado un ambiente más humano, dinámico y formativo, de acuerdo con sus principios pedagógicos y con los retos auténticos del mundo laboral. Bueno, tenemos una tercera pregunta y es: ¿qué responsabilidad tienen los profesores en la satisfacción académica de Camilo y cómo podría haber intervenido para mejorar sus experiencias educativas? Qué buena pregunta. Los maestros juegan un papel crucial en la experiencia educativa de sus alumnos y por lo tanto tienen una gran responsabilidad en situaciones como la de Camilo, aunque es verdad que con frecuencia se encuentran con restricciones institucionales. Los maestros también pueden diseñar y aplicar estrategias pedagógicas más inclusivas y formativas. El caso muestra que la profesora Gómez, el profesor Rodríguez y el profesor Mendoza eligieron modelos de evaluación inflexible y con poca creatividad, enfocados en la reproducción de contenidos. Esta decisión no solo degradó el proceso de enseñanza como tal, de enseñanza-aprendizaje, sino que también pasó por alto las necesidades de formación de los alumnos, en este caso de Camilo, quienes buscaban una educación más crítica y reflexiva. Un enfoque más eficaz habría incluido crear espacios de diálogo en el salón de clase, impulsar la discusión de casos, alertar a los alumnos a participar activamente en la creación de criterios para evaluar y proporcionar comentarios significativos. Asimismo, los docentes pudieron haber creado planes flexibles que posibilitaran diversas maneras de evidenciar el aprendizaje, más allá de los ensayos y de los exámenes. Además, si le hubiera brindado a Camilo el apoyo emocional y académico tras escuchar sus preocupaciones activamente, su compromiso y sentido de pertenencia habrían mejorado. Por el contrario, la ausencia de una respuesta específica a sus intereses y sus intentos de dialogar aumentó la frustración, lo que lo lleva a la deserción, ¿cierto? En conclusión, los docentes tienen una doble responsabilidad y es adecuar su práctica a las necesidades de sus alumnos y desempeñar el papel de mediadores del saber. Como meros transmisores, sino que los maestros, si hubiesen tenido una actitud más empática y crítica, la experiencia de Camilo habría cambiado drásticamente. Y pues en este momento pues quizás se tendría un maestro, un educador crítico, un educador con unas muy buenas herramientas para utilizar la evaluación en el aprendizaje. Bueno, en la pregunta número 4 es: ¿cómo afecta la falta de congruencia entre los objetivos educativos y los métodos evaluativos en la formación integral de los estudiantes? Bueno, en este caso, la discordancia entre los métodos de evaluación y las metas educativas
es una de las razones principales de la educación superior superficial. Para Camilo, esta desconexión fue clara. A pesar de que los programas de formación en ciencias de la educación normalmente proporcionan o proponen metas como fomentar el pensamiento crítico, la reflexión pedagógica y la innovación educativa, las estrategias evaluativas utilizadas no estaban en línea con esos objetivos. Contradice pues, la evaluación como tal usando trabajos repetitivos o exámenes de opción múltiple. Los fundamentos de una educación integral, ya que restringe al alumno a repetir información sin comprender a fondo ni implementar ninguna situación real. Esta contradicción produce desconcierto y desmotivación, que fue lo que le pasó a Camilo realmente, ya que los alumnos perciben que los valores que se fomentan en el discurso no se manifiestan en la realidad. En la capacidad de los docentes, esta contradicción es aún más seria. Si los que se están formando como educadores no tienen la oportunidad de reconocer modelos evaluativos que sean coherentes con una pedagogía crítica y transformadora, es poco probable que puedan reproducirlos en su futura labor profesional. Esto tiene repercusiones en un ciclo de enseñanza tradicional que no se ajusta a las exigencias contemporáneas de los alumnos ni a las complejidades sociales que estamos viviendo en el momento. Por lo tanto, una evaluación que esté alineada con los propósitos de la educación debe enfocarse en las capacidades, el pensamiento crítico, la solución de problemas, las habilidades analíticas y el trabajo cooperativo. Si no se realiza como en la situación de Camilo, la educación como tal no alcanza su objetivo completo. Y esto puede incluso desembocar en el abandono académico, que fue lo que le pasó realmente a Camilo, que tuvo una deserción porque no sentía realmente que había una coherencia con los objetivos y la evaluación que se estaba dando. Bueno, en una pregunta número 5 es: ¿qué rol juega la evaluación continua en la prevención del descontento estudiantil y la posible deserción académica? Bueno, la evaluación constante juega un papel fundamental en la creación de aprendizajes significativos y en la prevención de descontento entre los estudiantes. La evaluación continua, a diferencia de la sumativa, que se enfoca en los resultados finales, posibilita el seguimiento del avance del alumno durante todo el proceso, lo cual ofrece oportunidades para la mejora constante. En Camilo fue claro que no hubo una evaluación formativa continua. Sus notas se fundamentaban en evaluaciones específicas o en entregas únicas, sin que existiera una retroalimentación como tal relevante que lo ayudara a pensar sobre su aprendizaje. Si se hubiera puesto en marcha una evaluación continua, con revisiones periódicas, espacios para la coevaluación y retroalimentación a tiempo, Camilo podría haber tenido mayor claridad sobre sus progresos y sentirse más acompañado por sus maestros. Asimismo, la evaluación continua contribuye a detectar las dificultades académicas o emocionales del alumno a tiempo, lo que posibilita una intervención antes de que éstas se transformen en motivos para abandonar los estudios. Además, proporcionan una evaluación más justa, ya que no se basa en
un único instante para determinar el desempeño del alumno como tal. Esta forma de evaluación, si se aplica adecuadamente, incentiva a los alumnos a adoptar un papel activo y comprometido con su proceso de aprendizaje. Por el contrario, la evaluación estricta y esporádica que experimentó Camilo da lugar a frustración, la falta de propósito y la sensación de injusticia. Pueden provocar que se tomen decisiones drásticas como dejar los estudios, que en este caso fue lo que le pasó a Camilo. Bueno, para concluir, podemos decir que este caso de Camilo Martínez pone de manifiesto un problema serio en los sistemas de evaluación de ciertas instituciones de educación superior, lo que da la continuidad de métodos tradicionales que no fomentan el crecimiento integral de los alumnos, la desmotivación y la posible deserción académica se ven afectadas por la falta de espacios para que los estudiantes participen de manera crítica y activa, la desconexión entre las metas y las prácticas evaluativas, así como la falta de orientación en términos formativos. A pesar de las limitaciones del sistema, los docentes tienen una importante responsabilidad como tal en el diseño de experiencias evaluativas que sean más empáticas, coherentes con las ideas o los ideales pedagógicos y reflexivas. No se debe concebir la evaluación como un objetivo final, sino como un instrumento para impulsar el aprendizaje. Se recomienda como tal para los educadores del futuro fomentar prácticas de evaluación que sean participativas, flexibles y centradas en el alumno, para convertir la evaluación en una oportunidad de crecimiento y no en un motivo de frustración. Es esencial incluir la coevaluación, la autoevaluación, las rúbricas precisas, proyectos integradores y retroalimentaciones valiosas. Bueno, este fue el tema que quería abordar hoy en mi podcast. Espero que haya sido de total agrado para todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.